Sean todos bienvenidos de nuevo a Podcast con un estudiante, en una sección de Podcast with a Student. Y conmigo, Les Camilla. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo les va hoy? Obviamente entiendes qué idioma estoy hablando, ¿verdad? De ser así, tú sabes que este idioma es castellano o español. Este episodio estará separado en dos. Si ya has escuchado el podcast en inglés y francés, sabrás a lo que me refiero. Por cierto, los invito a que se den una vuelta por mis otros 2 episodios en dichas lenguas. En la descripción de este capítulo encontrarán los enlaces para ir ahí. Antes de nada, para poder empezar este capítulo nuevo, tengo un invitado para esta vez. Él ha aceptado narrar junto conmigo el episodio. Él habla el castellano o español como lengua materna al igual que yo. Él es amable, cordial, carismático, jovial y sencillo. Por todo esto, él está aquí. Denle la bienvenida a... Hola, buen día. Me llamo Diego. Es un gusto estar con Les Camilla. Gracias por invitarme y a su vez agradezco a todos los que nos sincronizaron en este nuevo episodio. Bueno, Les Camilla, cuéntame cuál es el tema de hoy. Muchas gracias, Diego. Bueno, te cuento. ¿Qué vamos a escuchar en esta nueva lección? Vamos a escuchar cómo el español evolucionó del latín clásico, sus palabras compartidas con el árabe, las diferencias entre otras lenguas romances, un poco de historia de cómo se expandió el español en la península ibérica y otros hechos interesantes. ¿Cómo surgió el castellano o español? Los romanos se establecieron en la península alrededor del 200 a.C., trayendo consigo su lengua hablada. Este no era el latín clásico que asociamos a las bellas artes y la religión de hoy en día. En su lugar, hablaban una forma más común y cruda del latín, conocido como el latín vulgar. Durante el Imperio Romano, la lengua latina era la lengua oficial en la península, llamada Hispania, pero se mezclaba con las lenguas locales de los habitantes, incluyendo celtas e ibéricos, y comenzó a tomar su propio sabor único. El año 700, un año pobre y oscuro para la cultura de Europa occidental, no fue así para otras regiones del mundo. En el este, China fue gobernada por la emperatriz Wu, la primera y única mujer que gobernó un país tan importante y lo hizo en un momento de brillantez cultural y política. Al oeste, en las sierras de actual México, la ciudad de Tenochtitlán, el lugar donde los hombres podían convertirse en dioses, todavía disfrutaban de un gran esplendor, pero la situación en la península no podía ser descrita como espléndida, ni mucho menos. ¿Qué sucedía en el siglo VIII en Hispania? En el siglo VIII, la Hispania visigoda se sumió en una grave crisis que reveló tanto sus debilidades políticas como el declive de su cultura, con un latín muy vulgarizado y diversificado, que no era bien conocido ni siquiera por el clero. Después del vertiginoso colapso del reino visigodo y la posterior sumisión de la península al poder musulmán, pronto surgieron puntos de resistencia cristiana en el norte. Pocos años después de la interrupción islámica en Hispania, se produjo el primer levantamiento cristiano, culminando en la batalla de Covadonga en el 722, que dio lugar a 3 hechos históricos decisivos. El primer triunfo con carácter definitivo contra las tropas musulmanas, el primer acto del proceso de conquista del territorio perdido por los visigodos y la formación del primer reino cristiano. El esquema de este panorama de la Primera Castilla nos permite abordar el tema que hoy nos interesa, la formación del español como variedad lingüística. Primero que nada, ¿cuántos hablantes del castellano pudo tener el primer romance castellano? Comencemos con la población de ese momento. Se estima que la población peninsular entre el año 700 y el 800 debió de ser entre 3 y 4 millones de habitantes, tras una fuerte mortandad en el reino visigodo provocada por la peste, la sequía y el hambre. La presencia musulmana no supuso realmente un cambio de población significativo porque su despliegue no superaría los 700,000 hombres, incluidas las sucesivas oleadas tanto árabes como de bereberes. Sin embargo, la conquista musulmana provocó el desplazamiento hacia el norte de una gran importante población cristiana que se unió a los grupos preexistentes. Desde el este al oeste estuvieron los descendientes de astures, cántabros, autrigones, caristos, bardulos, vascones, de forma que hacia finales del siglo VIII debieron de ser alrededor de 500,000 los cristianos refugiados en la franja norteña cantábrica y pirenaica. Semejante concentración humana explica parcialmente la necesidad de un avance territorial hacia el sur. Pensemos que no existió un núcleo urbano aglutinador en Castilla hasta que la ciudad de Burgos se estableció, creció y desarrolló. Entonces, ¿cómo eran las redes sociales en este momento en la península ibérica? Todo esto nos hace reflexionar en la existencia de redes sociales poco densas, en las que los cambios lingüísticos resultaban complicados de organizarse en agrupaciones tribales, como las que existen en el periodo prerromano. Tal acomodo social y lingüístico sin duda dificultaba la convergencia rápida y estable de usos lingüísticos
lingüísticos, en la pronunciación y en la gramática, aunque tuvo dos elementos de contraste. Por un lado, el uso del latín eclesiástico, escrito por los clérigos retirados también en esas tierras, y por el otro, la cercanía a otras variedades de romance, entre las que merecen destacarse la asturleonesa, utilizada en la corte del reino y que con toda probabilidad conocían o manejaban los señores y condes de Castilla. Ese hecho hizo que el dominio social fuera elevado. Tanto el leonés como el latín ocupaban un espacio que no daba puerta a otros dialectos. Por ello, el castellano tuvo que formarse como una lengua popular de campesinos y pastores. ¿Qué puntos podemos resaltar que influyeron en el idioma? Desde ese punto de vista lingüístico, la población del primer señorío y condado de Castilla presentaba dos rasgos de singular importancia. El primero de ellos fue que el uso de la variedad romance derivada del latín había sido ininterrumpido, dado que su arabización fue escasa y superficial. El segundo es la vecindad, o mejor dicho, la convivencia lingüística con el vasco, dado que Castilla incluyó desde sus inicios territorios pertenecientes al dominio vascófono. Así los orígenes del castellano, cuando aún no existía como tal. Algunos expertos lingüistas prefieren hablar de un prerromance o de un romance temprano. Ellos exponen una variedad entrelazada con las hablas asturleonesas de la misma familia e influida por las hablas euskéricas. Entonces, ¿cuándo se habla el español por primera vez como una variedad lingüística reconocible? Cuando se explica el origen de las lenguas romances, suele presentarse como una época de bajidos y balbuceos lingüísticos. Lógicamente, ni los castellanos ni otros pueblos del medievo hablaron gimiendo o balbuceando, pero las modalidades romances en el siglo IX sí tenían una característica inherente a cualquier habla: la variación. Nadie habla igual en todas sus circunstancias comunicativas. Nadie pronuncia los sonidos de su lengua exactamente de la misma forma en todos los contextos. Nadie construye sus mensajes recurriendo a la misma alternativa sintáctica. ¿Cómo influyó el rey Alfonso X en la creación de la lengua española? La verdad es que la primera mención conocida en latín es del siglo XII, ya que a lo largo de la Edad Media era normal hablar de romance, romano vulgar. La palabra castellano no comenzó a utilizarse con coherencia hasta el periodo Alfonsi, pero no precisamente como denominación popular, sino como consecuencia de tareas de traducción y escritura del escritorio real de la Cancillería. En su reino podría tener un alcance toda una tradición cultural diferente, como la árabe o la griega clásica, por lo que el objetivo que se marcó él fue el de tener accesible esos conocimientos. Es en ese ámbito donde cobra su verdadera importancia el taller de traductores. Funcionaban con distintos sabios especialistas de diferentes lenguas, como el árabe, el hebreo, el italiano, el griego o el leonés, que se coordinaban entre sí para realizar las diferentes traducciones o los encargos del rey. Para una misma tarea se necesitaba diferentes colaboradores, ya que era muy difícil que un mismo traductor conociera perfectamente varias lenguas, el árabe o el griego como lenguas de partida y el latín como lengua de llegada. Por ello, el procedimiento de traducción consistía en que la traducción se hacía de forma oral, es decir, el sabio en árabe o en griego iba traduciendo al castellano de forma oral los escritos, mientras que el sabio en latín la oía en castellano y la traducía por escrito al latín. ¿Cuál fue la gran innovación del rey Alfonso X? La gran innovación de Alfonso X en este procedimiento fue suprimir este último paso, la traducción por escrito al latín. De esta forma, la traducción de los textos árabes o en otros casos griegos quedaban directamente escritas y traducidas en castellano. Entonces, ¿cómo eran las fronteras lingüísticas en Hispania en ese momento? Durante el siglo IX y el X, diferentes lenguas coexistieron en las fronteras lingüísticas de Castilla. Al sur, árabe y bereber de los pueblos invasores, junto con el romance andalusí. Al este, el riojano, el navarro aragonés y el vasco, un vecino centenario que justificaba a los hablantes bilingües y vasco-romanos. Al oeste, a Asturias e inmediatamente León. Además, el hebreo de los judíos. Y es que los españoles tenían desde muy temprano una personalidad diferente con respecto a sus variedades circundantes. Algunos lo atribuyen precisamente a la falta lingüística de cultura de los primeros hablantes castellanos, una falta de cultura que los llevó a decir iniestra o enero, cuando todas las demás variantes mantenían una consonante al principio de la palabra, ginestra y giner en catalán, giestra y janeiro, gallego y portugués, o decir hijo o noche, cuando lo normal era mantener el sonido F, fil, filo, fillo, o la T latina, nit, noite, nueit, nui. Otros lingüistas, en cambio,
prefieren hacer referencia a la aguerrida personalidad de los castellanos, derivada en su independencia a la hora de solventar los conflictos internos y a la necesidad de desarrollar un carácter belicoso de frontera, que explica la preferencia por soluciones diferenciadas, como se observa al comparar numerosas soluciones castellanas con las ofrecidas por sus variantes vecinas en Occidente el leonés y en Oriente el aragonés. Por ejemplo, el leonés, farina, feriz y fos. En aragonés, farina, ferir, fals. Y terminando en castellano con harina, herir y os. Otros ejemplos, por ejemplo, en aragonés, clamar, en leonés, chamar, samar, y por último en castellano, llamar. ¿Qué más pasaba en Hispania? Otros colonos y lenguas comenzaron a filtrarse en la zona, incluyendo el árabe, debido al dominio musulmán de la península, entre 711 y 1492. Entre 711, año de la invasión, y 1492, fecha de la rendición de Granada, existen territorios gobernados por musulmanes en la península ibérica. Fueron casi 3 siglos de esplendor de Al-Andalus. El largo periodo de presencia árabe en la península y el contacto fronterizo entre las variedades romances y árabes duraron muchos siglos. Según un estudio de Rafael Lapesa, el árabe es el segundo elemento constituido del español, después del latín, hasta el siglo XVI. El número de arábicos en español ha aumentado a 4.000. Muchos arabismos lingüísticos llegaron a la península con nuevos objetos y productos, por ejemplo en español, acelgas, albaricoque, alcachofas y berenjena. En el campo de la guerra, el árabe contribuyó alférez, que significa abanderado en la vanguardia, abadil, que se traduce como guía de tropas, y en el tema de la construcción, adobe, que se traduce como ladrillo de arcilla o tabique de una pared delgada. Otra es la aportación de voces propias, los llamados mozarabismos. La vía mozárabe garantizó en la Edad Media una buena afluencia de palabras de origen árabe hacia el castellano, y en definitiva también hacia otros lenguajes romances. ¿Quiénes eran los mozárabes? Eran los cristianos que convivieron con los musulmanes en sus comunidades y que pudieron mantener tanto su religión como su lengua romance. Si bien el precio de esta convivencia fue su arabización cultural y lingüística, de ahí el nombre de mozárabe, que viene a significar arabizado. Existen algunas decenas en español que suelen identificarse por peculiaridades de su pronunciación o su morfología: gazpacho, corcho, chinche, horchata, macho, refiriéndose a martillo mazo, baliza, marisma, canuto, maceta, marchito. Hay un montón de arábigos que se incorporan. Entre ellos, no debemos olvidar los relacionados con la ciencia y la tecnología. Como muestra más relevante, destacaré la palabra y el concepto matemático cero, el uso de la X como valor desconocido y, por supuesto, los números arábicos, ahora universales. Las palabras nacen y mueren, pero pueden revivir y reencarnarse. Arroba fue utilizado en el origen del español. Provenía de arub, hispano-árabe, que significa cuarto, aplicado a la medida del peso. Ahora, a finales del siglo XIX, tuvo lugar un evento muy sencillo: la inclusión del símbolo at en el teclado de las máquinas de escribir, precisamente por su utilidad en el ámbito comercial. Un siglo más tarde, en 1970, fue elegido por el programador informático Ray Tomlinson para integrarlo en direcciones de correo electrónico. Además, hoy en día se utiliza como morfema gramatical del género neutro o lengua inclusiva en español. Finalmente, fue también consecuencia de la convivencia lingüística y cultural el empleo de la composición literaria árabe dominada garcha, que sirvió para la introducción de formas del romance andalusí. Las garchas romances, compuestas probablemente por bilingües, son una muestra muy ilustrativa de la alternancia de las lenguas árabe y romance. La mayor parte de ellas son de los siglos XI y XII. Aunque pasaron inadvertidas para la historia hasta que fueron leídas e interpretadas por el hebrista Samuel Stern en 1948. En conclusión, la historia del pueblo castellano sencillo e inculto atesora algunas maravillas que corresponden a su lengua. La maravilla de haber surgido ininterrumpidamente del latín. Otra maravilla es salir de variedades de dominios más poderosos, y la última es de sus propias características de una lengua tan distante lingüísticamente con el árabe y el euskera. En mi humilde opinión respecto a esta conclusión es que el castellano no solo surgió ni sobrevivió, sino que se formó y también se desarrolló a lo largo del tiempo a llegar a ser lo que es. Además, esto es un comentario que me gustaría hacer, y es que los idiomas surgen y viven por necesidad, no por capricho. Las diferentes formas de referirnos al mismo objeto o concepto han surgido con el tiempo y se han mantenido con y por el tiempo,
siendo el tiempo uno de los mayores y más crueles filtros por el que pasa cualquier cosa. Y si el castellano sigue vivo y vivió a lo largo de los años, es por una razón, porque lo necesitamos. Gran parte de esta información he tomado del libro La maravillosa historia del español, escrita por Francisco Moreno Fernández y publicada por el Instituto Cervantes y Espasa. ¿Conoces alguna otra palabra de origen árabe en español? ¿Cuál es? Al igual que en árabe, ¿conoces otra palabra de origen vasco? De ser así, ¿cuál? ¿Qué piensan de las garchas? ¿Tendrá otro uso el arroba en el futuro? ¿Quieres aprender este idioma magnífico? ¿Qué crees que traerá el próximo episodio? Puedes seguirme en mis redes sociales que están aquí en el sitio web, pero si me sintonizas a través de otro canal, estoy en Facebook, Instagram, Twitter, así como YouTube, como Podcast with a Student. Manténganse atentos a este podcast. Sintonícenos pronto para un capítulo nuevo. También manténganse atentos a los podcasts de inglés y francés. Pronto saldrá un nuevo episodio. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Muchas gracias igualmente a todos. Muchas gracias y adiós.